Entonces a mí me tocó como enseñanza, bendito sea el Señor por las enseñanzas, porque esto nos adoctrinan y nos fundamentan en el corazón la sana doctrina, para que ningún viento de doctrina de estos tiempos nos confundan. Amén, hermanos. Entonces me tocó a mí el retroceso espiritual. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis. Dios me dio como referencia este libro de Apocalipsis. Es muy importante este tema en estos tiempos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Por causa de la apostasía. Amén. Apostasía significa retroceder de los santos mandamientos. ¿Qué significa apostasía? Retroceder de los santos mandamientos. ¿Qué significa retroceder? Definición: movimiento hacia atrás en lo espiritual. No es caer una vez, es perder lo que ya habíamos ganado. ¿Qué significa retroceder en lo espiritual? Movimiento hacia atrás en lo espiritual no es caer una vez, es perder lo que ya habías ganado. Y uno tiene que analizar en nuestro tiempo desde que empezamos el evangelio, ¿cuánto hemos ganado en los caminos de Dios? Amén. Porque hemos ganado muchas cosas. ¿Qué hemos ganado en este camino precioso desde que estamos en el evangelio? Número 1, salvación. Número 2, la presencia de Dios, que es lo que tenemos que cuidar en nuestras vidas. Amén. Número 3, ¿qué más nos da Dios mientras estamos en el evangelio perseverando? ¿Qué hemos ganado? La vida eterna. Número 4, ¿qué hemos ganado? Promesas. Y seguimos ganando muchas bendiciones más mientras le seamos al Señor fiel y perseveremos en este camino precioso que no es una religión, sino una relación especial con Dios. Porque cada uno de ustedes y yo tenemos una relación personal con Dios. Es un estilo de vida. Es una relación especial que tenemos con Dios. Por eso lo importante en el evangelio es la comunión con Dios. Amén, hermano. Que nunca nos dejemos de comunicar y de tener intimidad con nuestro Padre Celestial. De eso depende que nuestra relación persevere, avance y no retrocedamos y perdamos todo lo que hemos ganado. Analice su vida. ¿Qué ha ganado usted durante los años que tiene en el evangelio? Analice. Ha ganado salud, porque muchos venimos enfermos. Muchos venimos caídos de los vicios. Muchos han salido de la homosexualidad, muchos han salido de la droga, muchos han salido de la prostitución, muchos han salido de cosas malas que nadie nos podía sacar, confusiones como el lesbianismo, nadie nos podía sacar de ese tipo de vida, porque teníamos guerras internas y siempre nos ganaban los vicios. Pero gracias a quién? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence. Gracias al Padre que envió al Espíritu, nosotros somos libres y estamos aquí dándole la gloria a Dios, porque solo Él pudo hacerlo, nadie más, ni la pastilla, ni el psicólogo, nadie pudo sacarnos de esa prisión y a ese lo cenagoso donde estuvimos. Y a su nombre. Por eso es importante hablar de la apostasía, del retroceso, porque apostasía no solamente significa distorsionar el evangelio, amén, liberarlo, sino también retroceder. Porque yo puedo estar en la iglesia, puedo tener Biblia y a la vez estar apartado. Por eso este tema es muy importante llevarlo en estos tiempos finales. Porque no vendrá antes Cristo Jesús si primero no se pronuncia ¿quién? El hijo de la perdición. Y la apostasía es una clave, es el detector espiritual que nos está señalando que Cristo viene y viene por su iglesia. ¿Cómo tiene que estar? En el primer amor. Y de eso vamos a hablar hoy, amén. Entonces aquí me dice, identificando las causas espirituales, tenemos que identificar nosotros mismos, hacernos un examen, como dijo el salmista David. Oh Dios, examíname y mira si en mí que hay camino de perversidad. Nosotros tenemos que siempre hacernos un autoanálisis para ver si no estamos retrocediendo. Porque hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin. Entonces tenemos que siempre tener el detector espiritual, que es la conciencia. El detector espiritual también, que es el Espíritu Santo. Padre, ¿qué hay en mí? Esto le sucedió a la iglesia de Efesos
Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Una iglesia que la fundó Pablo y la doctrinó Timoteo. Amén. Porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero cuando pasaron décadas, quien quedó como pastor, cuando recibió los 7 mensajes para las 7 iglesias del Nuevo Testamento, la estaba pastoreando el apóstol Juan. Amén, iglesia. Entonces, el Señor le da un mensaje a la iglesia de Éfeso, porque esta iglesia fue fundamentada en la sana doctrina, en el celo de Jehová. Era una iglesia que tenía dones, discernimiento, servía, obraba, pero tuvo una caída. Vamos a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos leemos. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra y al Señor. Le damos gracias al Espíritu Santo porque Él está aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has y arrepiéntete. Y haz las primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Puede tomar asiento ahora sí. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es Él a través de mi vida que va a darnos esta enseñanza. Amén. Para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayó la iglesia servidora. Amén. Porque esta iglesia era una iglesia servidora. Porque quien le enseñó a servir y amar a Dios a esta iglesia fue el apóstol Pablo. Amén. Uno de los apóstoles más grandes del Nuevo Testamento. Uno de los apóstoles con una visión más fuerte. Amén. Donde Dios lo enviaba, fundaba iglesia y iglesia en Asia Menor. Y vemos, hermano querido, que esta iglesia se encontraba en medio de un pueblo idólatra, donde adoraban a la diosa Diana, que en griego significa Artemisa. Esta iglesia estaba en medio de brujos, de idólatras y de gente inmoral. Pero usted sabe lo que dice la Biblia. La palabra del Señor nos dice que donde abunda el pecado, y a Dios le plació fundar esta iglesia a través del apóstol Pablo en ese lugar donde habían brujos, donde habían idólatras. Amén. Gente devota a la diosa Diana. Pero hubo un tiempo, y lo digo de dónde radica la iglesia, hubo un tiempo que tuvieron guerra, dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Tuvieron guerras con todos ellos. Pero Pablo no peleó contra ellos de una manera carnal, sino que lo peleó espiritualmente. Hubieron mujeres que ayudaron y hombres, parejas de esposos que ayudaron a discipular en esa ciudad. Por eso es importante que nosotros ayudemos a los pastores a discipular a todas esas personas idólatras, brujas, drogadictas, a todas esas personas que Dios nos ha puesto en medio de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos una luz en medio de ¿qué? De la vida. Para eso el Señor nos pone en zonas específicas porque Él sabe que nosotros tenemos esa luz que Él nos ha impartido para que podamos alumbrar a los ciegos. Amén, iglesia. Entonces esta iglesia era una iglesia llena del amor de Dios, porque solamente una persona llena del amor de Dios tiene interés por ayudar a los que están entenebrecidos, por salir a predicar el evangelio. Porque en la iglesia tú recibes, pero no te puedes quedar en 4 paredes. Tienes que salir a dar lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Qué nos está dando el Señor? Enseñanzas, doctrinas, amor. Porque no solo Dios da letra, también imparte de su espíritu, de su amor, de su poder, de su autoridad, para que nosotros, llenos del poder y del conocimiento, salgamos a liberar en las calles, salgamos a predicar en las calles. Y esas eran las cualidades de esta iglesia. Era una iglesia imparable. Era una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia con conocimiento. A ellos no lo podían engañar. Eran personas bien llenas de la sana doctrina, de enseñanza, de fundamentos. Sabían usar bien la palabra. A ellos no se los podía engañar, porque a ellos quien los discipuló fue Pablo y Timoteo, hombres llenos de conocimiento, pero también el fuego de Dios, del poder de Dios. Amén, iglesia. Dice aquí, yo conozco tus obras. Vamos a ver 5 cualidades que tenía esta iglesia. Ellos eran fuertes. Amén. En cuanto al servicio,
en cuanto a la doctrina, pero algo los estaba tumbando. Una cosa pequeña que es muy importante para nuestras vidas, los estaba desenfocando de Dios. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo, Dios sabe si estamos sirviendo o somos cómodos. Dios sabe tu temperamento, tu temperatura y temperamento espiritual. Él conoce la temperatura de cada uno de nosotros. Uno puede engañarlo al pastor, pero a Dios que está aquí, no. Porque su vida y la mía le pertenece a Él. ¿Quién nos redimió? Entonces usted y yo no somos ya, nosotros ya no nos mandamos. Yo ya no soy dueña de mi vida. Ahora mi vida le pertenece a Cristo porque Él me rescató de la muerte, del lodo cenagoso. Entonces yo iba a morir y me iba a perder. Pero entonces Dios me dijo, bueno, vamos haciendo un negocio. Yo te voy a salvar, te voy a liberar. ¿Qué vas a hacer para mí? Te voy a servir. Perfecto, se escribe eso, vamos, rescátala. Entonces ahí viene el primer amor. Por eso usted viene temprano, por eso usted no sabe de qué manera agradecerle a Dios lo que ha hecho por su vida. Amén o no amén. Hacer esta iglesia. Eran agradecidos porque Dios, ¿de dónde lo sacó? De la idolatría, de la brujería. Lo sacó del cautiverio, de las tinieblas. Entonces este pueblo de Éfeso, agradecido de que Dios había utilizado hombres y mujeres de Dios, los liberaron, ellos eran gratos. Y en recompensa y en gratitud, ¿qué le dieron a Dios? Su vida, completamente. Estaban en la iglesia, pero también servían. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y los elogia al Señor, porque Él te va a honrar si tú le sirves. Todo lo que nosotros hacemos fuera de la iglesia, Dios lo va a honrar. Él no se hace de la vista gorda. Él no se hace el ciego con aquellos que le sirven. Al que trae un pinoclín, al que limpia la silla, al que ayuda en la iglesia. Si ve algo dañado, voy a ponerlo nuevo. Voy a invertir en la iglesia porque Cristo me rescató. Y en gratitud voy a honrar la casa de mi papá, el que tiene al Espíritu. Lo hace. El que es nueva criatura lo hace. No escatima en invertir en Dios, porque es nueva criatura, porque ahora es nacido de la palabra y de Dios. Entonces uno, ¿qué hace? Da lo mejor. ¿Y esta iglesia qué daba? Conozco tus obras. Ellos hacían obras. ¿Cuánto estamos haciendo obras? Y sin embargo Dios las exhortó después. Conozco tus obras. Sé que me sirves. Sé que inviertes en la iglesia, sé que diezmas, sé que ofrendas, sé que limpias y traes tu propio pinoclín. Yo sé todo lo que tú estás haciendo y los elogia. Porque Dios no es como el hombre. El hombre es ingrato y se olvida los favores que tú haces. Pero papá, todo tiene escrito. ¿Cuántos pueden alabarlo a Dios? Y tu arduo trabajo, diligencia, diga. ¿Cuántos servidores diligentes hay aquí? Tenemos que ser operativos, diligentes, prontos. Amén. Ellos eran diligentes, prontos, operativos, serviciales. No había que, hermano, tiene que tocarle a usted limpiar. Ya veía la lista, estaba temprano. Diligencia, buenos siervos, arduo trabajo. Sabía Dios que salían a la calle a ganar almas. Amén. No a quedarse en grupitos hablando, no, a ganar almas. Vamos a ganar almas. Vamos a hacer favores a la viuda, al huérfano. Vamos a dar una funda de comida. Y su arduo trabajo. Eran personas imparables, esforzadas, valientes. Amén. Buenos siervos. ¿Qué más? ¿Cuál era otra cualidad? Número 1, hacían obras. Número 2, buenos siervos. ¿Qué más tenían? Paciencia. Y muchos no las tenemos. Y es importante la paciencia porque es el fruto de tu proceso. Es la honra de tu proceso, porque el que está en el proceso, y en los procesos se demoran años muchas veces, pero usted tiene paciencia y sigue en los pies, a los pies de Cristo. Usted tiene paciencia y sigue firme en el evangelio. Usted tiene paciencia a pesar de que no tiene trabajo, a pesar de que su esposa todavía no se reconcilia con usted, a pesar de las vicisitudes cualquiera que sea, pero usted sigue manteniéndose firme en la fe, en las promesas que Dios le ha hecho. Ellos tenían paciencia. ¿Sí? Qué importante la paciencia, que es producto de tus procesos, es producto de tu esperanza, es producto del amor que le tienes a Dios. ¿Qué más tenían?
Eran pacientes. Y has trabajado arduamente y su paciencia, y que no puedes, mire, el discernimiento, porque eran llenos del conocimiento de Dios, y que no puedes soportar a quienes eran justos. Tenían el celo de Dios. El celo de Jehová me consume, dijo Samuel. Cuidaban la atmósfera, cuidaban el testimonio de la iglesia y a su nombre. Hay que cuidar el testimonio de la iglesia. Esta iglesia nos enseña muchas cosas buenas que hay que practicar en estos tiempos también. Cuidar el testimonio de la iglesia es cuidar nuestro testimonio. Porque por medio de usted entra la gente a la iglesia. Si ven que usted es una persona convertida, lo van a seguir multitudes. Incluso le van a decir, pastor, le voy a dar para que se compre una nueva iglesia. Porque veo que ese hermanito que estuvo un tiempo en el 12 de agosto ha cambiado. Creo en Dios. Amén. Por medio de nosotros entra la gente. Por ver su cambio. Y esta iglesia era una iglesia convertida. Amén. Y dice, y no soportas a los malos. O sea, apartados del pecado, apartados de burladores, apartados de gente de doble vida. Usted tiene que apartarse. Si la gente no quiere consagrarse a Dios y quieren estar en discoteca y venir a la iglesia, quieren estar en cosas malas y seguirse drogando y venir, no, lo siento, cuando te arrepientas me avisas, andamos juntos, mientras tanto no. Porque dice Pablo en 1 Corintios que las malas conversaciones van a dañarte las buenas costumbres. A la final terminas apostatando, retrocediendo. Después que ganaste prestigio, ganaste buen testimonio, ganaste a tu familia y de pronto de un momento a otro retroceder, hermano. ¿Sabe lo que va a pasar? Que 7 demonios más van a entrar a su vida. Dice en la Nueva Versión Internacional, 7 demonios más de depravación entrarán en tu vida si tú te apartas de Dios. Por eso que usted dése cuenta de algo, que la gente que se aparta de Dios se vuelve peor que el primer estado. Por eso no es conveniente retroceder. Diga, no es conveniente retroceder porque el postrero estado viene a ser peor que el primero. Amén. Entonces ellos estaban, ¿qué cosa? Apartados del pecado y de personas que se burlaban de Dios. ¿Qué nos está enseñando Dios? Y ahí dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado discernimiento. Eso significa que tenían un discernimiento. ¿Por qué? El discernimiento no aparece por arte de magia, es por escudriñar la palabra. Cuando uno escudriña, no lee, porque una cosa es leerla y sacar sus propias conclusiones, a otra cosa es que el Espíritu Santo te revele sus tesoros. Amén. Por eso Jesucristo que le mandó a los discípulos escudriñar la palabra, porque para vosotros es vida. Porque la palabra es vida, sopla vida, endereza tus veredas, te autoministra, te autolibera. El Espíritu Santo por medio de la palabra. La palabra te da autoridad, discernimiento de espíritu. Tú no te vas a engañar de los testigos. Hay evangélicos que invitan a los testigos a su casa y los terminan haciendo testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque le falta son ciegos espirituales. Porque más les puede el afán que darle un tiempo de devocional a Dios, de escudriñar. Cuando uno se siente escudriñar, no lee conforme a la sabiduría de uno. Uno lee orando primero. Padre, ayúdame a escudriñar y háblame a través de tu palabra. Ahí el Espíritu te alumbra la mente y te va a hablar, te va a exhortar y te va a convencer. Amén. De lo malo que estamos haciendo. De que enderecemos nuestras veredas y rechacemos cosas que nos está haciendo retroceder. Porque cuando uno retrocede, pierde, resta. Pero cuando usted persevera conforme a Dios le agrada, bajo la voluntad perfecta, usted suma.
en el reino de los cielos y en su iglesia. Amén, iglesia. Entonces ellos discernían el que era verdadero y el que era falso. Lo invitaban de pronto, ya invítalo, es un recomendado, tráelo. Pero por medio de la palabra del varón, este no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se desvía, se centra en cosas materiales y se enfoca en lo más importante, en lo espiritual. Y para nosotros lo más importante es lo espiritual. Y ha sufrido porque era una iglesia perseguida por ser cristiana. Amén. Todos los cristianos sufrimos. Un cristiano que no sufre hay que tener cuidado. De pronto no tengas lo material, pero te falta algo. Hay persecución, hay menosprecio. Ellos sufrían por causa de la palabra. Todo cristiano tiene enemigos. ¿Cómo así, pastora? Si yo soy hijo de Dios. Hay un enemigo en nuestras almas. ¿Cuántos lo conocen? ¿No te lo han presentado? ¿Sí? Dice Pablo, perdón, el apóstol Pedro, no ignorando que tienes un enemigo. El que tuvo Jesús cuando era aquí un evangelista, porque Jesucristo era profeta y evangelista. Nunca se autoproclamó el buen pastor, ni apóstol. Jamás dijo el Señor, yo soy el buen pastor. Y mi vida, mira hasta dónde llegó, hasta pastor. Nunca dijo soy obispo, nunca dijo soy apóstol, nunca dijo tengo masterado en obispado, me gradué en Italia. No, nada de esas cosas que hacen crecer el ego. No, soy el buen pastor y hasta ahí quedó. Por eso hay que aspirar a qué? A cada día estar conectados con él. El llamado más grande que pueda tener un hombre y una mujer es interceder, es orar, es ser una mujer y un hombre de oración. Ese es el llamado más grande. Ese es el don más grande, la intercesión. Por eso dice la palabra, sin desviarme del tema, y buscar entre los hombres, Ezequiel capítulo 22, uno. No dijo busqué sacerdotes, no dijo busqué cuatitas. Y busqué entre los hombres uno que se parase en la brecha, levantase vallado, pero no lo hallé. Habiendo tantísimos cuatitas y sacerdotes, ¿qué pasó ahí? Perdieron el primer amor, retrocedieron. ¿Y qué nos puede hacer retroceder? Tenemos que identificar todas estas cosas a la luz de la palabra. ¿Qué hizo retroceder a una iglesia servicial? ¿Qué hizo retroceder a una iglesia con el celo de Jehová? ¿Qué hizo retroceder a una iglesia que lo hacía todo por amor a Dios? ¿Por qué el Señor se quejó de esta iglesia? Porque detectó algo aquí. Una iglesia que tenía discernimiento, que eran como las águilas. Una iglesia que tenía conocimiento a profundidad. Una iglesia que, hermanos queridos, hacía obras. Tenía el fruto del Espíritu. O sea, tenemos que tener cuidado que por una cosa pequeña podamos perder de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. A Dios le agrada que nosotros hagamos obra, a Dios le agrada que nosotros vengamos a la iglesia, eso le fascina, eso le agrada, eso lo honra, porque ve que hay un pueblo grato en este lugar. Pero más que eso, a Dios le agrada que cuando nadie te vea, estés de rodillas, llorando por esa presencia que anhelas día tras día, como el primer día que lo conociste. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Por amor no has tenido vacaciones, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Imagínense que esta iglesia nos pone un ejemplo. Nos lleva una delantera, pero tremenda. Pero ahí viene lo bueno. Dios todo eso te lo va a recompensar. Porque yo estoy seguro que esta iglesia era bendecida. Yo estoy segura que esta iglesia era bien recompensada por Dios. Porque el que le siembra al pobre, a Jehová le ha prestado y él no es deudor de nadie. Bienaventurados los misericordiosos, los que se acuerdan del pobre, porque del día malo Jehová los librará. Esta iglesia era una iglesia librada de los perseguidores de la sinagoga del diablo, que tuvo dones, que tuvo autoridad, pero estaba retrocediendo sin darse cuenta.
Y ahí viene el detector. ¿Quién es el detector aquí en este caso? Cristo. Porque Cristo no quiere que tú y yo retrocedamos por nada. Él quiere que cada día perseveremos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Ellos en lo secular, en el servicio, en la enseñanza, estaban avanzando, pero en lo espiritual se estaban estancando, se estaban enfriando. Y eso no es conveniente. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia es de Dios. Nosotros somos sus ángeles que cuidamos la iglesia. Y el pueblo es el que recibe el mensaje de Dios a través del portavoz de la palabra. Amén. Así trabajamos en equipo. Como trabaja Timoteo, como trabaja Pablo, trabajaba con Aquilas y Priscila. Eran discipuladores, ganaban almas para la iglesia. Pero Timoteo fue formado como pastor. Amén. Y él fue el pastor de esta iglesia. Por eso esta iglesia se guardaba para Dios. Pero estaba perdiendo la esencia. Pero el Señor llegó a tiempo. Diga, Dios llega a tiempo. Y nos hace ver los errores. Porque Él siempre, hermano, por eso usted nunca desprecie una exhortación de un profeta o de su pastor. Cuando su pastor le hable fuerte, porque uno a veces no se da cuenta de que está retrocediendo. Pero ahí el Señor le revela a quién, al ángel. A veces no nos dice a nosotros para ver cómo está la obediencia, la sujeción en nuestras vidas. Le dice al ángel, mira, este hermano anda mal, ya no es el mismo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Amén. Porque yo no he pagado un precio por ti. Quien murió por ti fue Cristo. Él te compró a precio de sangre y Él está al tanto de todas las iglesias de la tierra. Porque la iglesia, ¿de quién son? Diga, es de Cristo. Somos la novia de Cristo y Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios es para bien para nosotros. Lo dice en Jeremías, que los deseos de Dios para con nosotros es de bien y no de mal. Entonces Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Y nos enseña a la luz de la palabra. Esta es la detectora cuando andamos mal. Ella nos detecta el mal que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice aquí, pero tengo contra ti, Dios mío, ¿qué más quieres de mí, Padre? Te sirvo, hago obras, predico, guardo la palabra. Sigo con el celo de Jehová, sigo en la senda antigua. ¿Qué más quieres de mí? Más tiempo quiero contigo en la intimidad. Y a su nombre. Pero tengo contra ti, imagínese, ese contra ya no está bueno. Claro, una queja. Está como contrictado. Y cuando se contricta se enoja. Cuando un padre te dice, tengo contra ti algo, usted se preocupa. Papá, ¿qué he hecho? Te he obedecido. Te sirvo. Pero no me llamas. No me das la cara. No hablas conmigo. Tienes más de 3 meses sin conversar conmigo. Solo me llama a decir, gracias, Señor. Padre, necesito esto. Necesito un parlante. Necesito en la casa un huevo mole nuevo. Necesito que me ayudes con mis hijos. Chao, papá. Hello. Yo sé tus problemas. Yo conozco tus obras. ¿Qué quiere Dios? Mujeres como María, que se dispongan a darle un tiempo de besarle los pies como al principio lo hacías. Al principio, ¿cómo éramos nosotros? Primerito en la iglesia, llorando en el altar. Por eso le dice, mira de dónde has caído. ¿Usted te acuerdas cuando te saqué el ojo cenagoso? ¿Cómo eras? Ibas a la tienda, predicabas. Ibas al supermercado, repartabas tratados. Hablabas de mí en todos lados, de las maravillas que yo hice contigo. ¿Por qué ya no hablas de tu testimonio? ¿Por qué no le dices a la gente de dónde te saqué? ¡Ay, Sama! Es importante que en todo mensaje usted testifique al pueblo de dónde Dios lo sacó. ¿Por qué está parado ahí? ¿Cuál fue la causa de su transformación y su proceso? Señal que usted está en el primer amor. Tiene que decirle a la gente, Dios me sacó de la droga y lo puedo hacer contigo, joven. Señal de que usted está en el primer amor.
no me avergüenzo del evangelio. Pero si ya no lo dices y solo hablas de tus maravillas que Dios hace contigo y te luces con la palabra, significa que has perdido el primer amor. Y a su nombre, la gente necesita escuchar testimonios y la palabra. Por eso el Señor estaba enojado con esta iglesia. Porque al decir, tengo contra ti, que has dejado de hablar conmigo. Has dejado de llorarme. Has dejado de adorarme con pasión. Has dejado las primeras obras que las hacías con amor. No mecánicamente, no monótonamente, sino con amor. Porque yo voy a recoger la silla con amor, son de mi papá. Poco a poco. No, que se dañen. Para eso cogen diezmo y ofrenda. Cuido, hermanita, cuidado, siéntese bien, la silla se puede ir. Porque es de tu papá. Tengo que cuidar la iglesia. Porque es de mi padre, el que me rescató cuando nadie daba un centavo por mí. Cuando nadie creía ya en mí. Cuando todos pensaban que yo iba a morir en Solca, Él me sanó. Y tengo que seguir con esa misma gratitud y amor y entereza por el Dios, el único que me pudo rescatar. Y muchos en estos tiempos han perdido eso. Vienen porque lo invita el pastor y le anuncia en el estado. Hay culto. Si no anuncian, usted no. Perdiste el primer amor. Cualquier problema te desanima. Perdiste el primer amor. Y a su nombre. Cualquier problemita te desenfoca y te desespera. Te olvidaste de lo que Dios hizo al principio contigo y ya no luchas con la misma pasión. Perdiste el primer amor. Eso pasó con esta iglesia. Todo lo hacían mecánicamente. Ya no lo hacían con pasión. Cuando hay este tipo de síntomas, que ya no hacen las cosas con pasión, que cuando hay un ayuno en la iglesia no lloras, ¿qué pasa que no lloro? Ya no siento al Espíritu aquí. No, el Espíritu no tienes que sentirlo en las cuatro paredes, tienes que sentirlo en tu ser. Al Espíritu tiene que fluir como ríos de agua viva en tu ser. Padre, gracias. Nunca me voy a olvidar de dónde me levantaste, Padre. Nunca me voy a olvidar, Padre, que yo era un hijo pródigo y tú, Señor, tuviste, Padre, la compasión de recibirme, vestirme, calzarme y devolverme lo que el diablo, porque yo le abría puerta, me quitó. Ya estaban por ahí los hermanos de Éfesos. Habían caído. Todo lo hacían mecánicamente, monótonamente. Bueno, tengo que ir el domingo a la iglesia, voy a alabar, pero ya no sentían nada en alabanza. ¿Sí me entienden? Levantaban los brazos, le decía el salmista, levanta los brazos. Todo era mecánico. Aquí, vamos a la calle de partir comida. Dios te ama, Dios te bendiga, invierto dinero. Pero ya. ¿Qué está pasando? Tienes que preguntarle al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Señor, ya no lloro. ¿Qué está estorbando en mi corazón? Porque yo era una María que me derramaba, Padre. Y cada vez me levantaba más fuerte. Y hacía las cosas con amor, desmedidamente. ¿Qué está pasando, Padre? Saca lo que me está estorbando aquí. Amén. ¿Qué puede estar estorbando? El detector, vamos. TikTok. El celular. Mire, yo ando con Biblia y tengo 20 años en el Evangelio. Senda antigua. Porque hay otros que rápidamente el celular, perfecto, ayuda. Hay una ayuda, pero esto nunca debe de soltarlo usted. Todo lo que está en el celular tiene que estar respaldado por la palabra. Amén, iglesia. Ayúdese con eso, pero aquí está la verdad. Y hay más versiones, la internacional. Hay más versiones que tienen una mejor interpretación, donde tú entiendes a más profundidad lo que Dios nos quiere decir. Es bueno escudriñar con más Biblias, pero que no se salga de la verdad. Amén, iglesia. Entonces, mis santos hermanos, ya esta iglesia, cuando cantaba, ¿por qué cayeron de primer amor? Dejaron pues de adorar. Dejaron la pasión. Dejaron de leer la Biblia
más de una hora, ya eran 10 minutos. Ah, bueno, lee la Biblia. Ah, Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo declaro. Eso es todo. Ya no se profundiza. Ya no hay sed de leer. Ya no te hace llorar la palabra. No sé a cuánto le ha pasado. Ya cuando oras no abres la Biblia tampoco. Para todo hay que abrirla. Porque el enemigo no obedece lo que tú le dices, sino la palabra. Por eso Jesucristo, ¿qué le dijo? Escrito está. Si Cristo Jesús lo vencía con la palabra, ¿cuánto más nosotros? Entonces ellos comenzaron a dejar esto. Amén. Comenzaron a creer en ellos mismos, pero no en lo que Dios manda. Porque usted y yo dependemos de quién? De la vid. Yo soy un pámpano injertado. Y la palabra es que dice que Jesús es la vid y vosotros sois el pámpano. Todo pámpano que lleva fruto tiene que ser limpiado. ¿Y qué lo limpia? La palabra. Entonces, si no nos profundizamos en la palabra, vamos a seguir contaminados pensando que andamos bien y no nos estamos dando cuenta del retroceso. Entonces, ¿qué es lo que detecta que yo estoy retrocediendo? Diga, la palabra. Pero yo tengo que escudriñarla, no leerla, escudriñarla con la guía del Espíritu Santo, no perderme en ningún estudio bíblico, someterme a la palabra y a los mensajes de mi pastor, porque para eso hay ángeles. Pero ahora, si usted se ha dado cuenta, ¿por qué le estoy hablando de TikTok? Porque ahora hay herejías satánicas que están desviando al pueblo a la rebeldía. ¿Sabe lo que dicen? Y usted no vea eso. Ya no le tiene que someter al pastor. Tú puedes decir tus opiniones, tus conclusiones, porque ahora hay pastores tiranos. ¿Eso cómo se llama? Apostasía. Es contra la palabra y del diseño de la palabra de Dios, porque la Biblia dice en hebreo, someteos a vuestros pastores, no dejándose de congregar. ¿Y qué dicen ellos? Tú puedes ir a la iglesia cuando tú quieras, tú te puedes apartar y ir a otra iglesia y seguir siendo amigo de los hermanos. Cuando Pablo dice, a los tales evítalos. Todo lo que sale es satánico. ¿Qué quiere el diablo? Desviarte, hacerte retroceder, para que cuando Cristo venga, dejarte en el gobierno del anticristo. Deje de ver TikTok. Dedíquese a leer la Biblia, escudriñela con lágrimas. Dile, Padre, háblame a través de tu palabra. Ya mi pastor me habló. Voy a escudriñar lo que él me ha dado para que más te profundices en Dios y vuelvas al primer amor si has caído. Y a su nombre. ¿Quién vive? Dele una fuerte alabanza. Cuando uno empieza a caer del primer amor, ya no respeta a sus líderes. Los tomen poco. Entra el desorden en nuestras vidas. No dicen, hermano, tiene que estar aquí, vamos a hacer un culto de confraternidad, un congreso, tiene que estar usted hasta la hora. No, usted viene a la hora de la alabanza. No, a la hora de la oración no necesita. La hermana ora demasiado largo, has caído. La gente que está en el primer amor, el creyente que está en el primer amor, lo que más busca es estar en conexión con Dios, más si no ha orado en la madrugada. Por eso muchos retroceden, porque le falta más intimidad con Dios. Es la intimidad con Dios que nos da el aceite, que nos prende en fuego el Señor, como cuando le sucedió el encuentro con Moisés. Dese cuenta de las cosas de la Biblia. La Biblia dice en el libro de Éxodo que Dios tuvo un encuentro con Moisés. ¿Y cómo se le presentó? Como agua. ¿Cómo se le presentó? Como espada. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué cree que le dice a la iglesia de la Odisea? Por cuanto eres tibio. ¿Por qué él es fuego? Digo, Dios es fuego. ¿Y qué te enciende el fuego? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¡Aviva! Te veo como que te me estás enfriando. Esta iglesia mismo, era el pastor de esta iglesia. Aviva el fuego, el don de Dios, por la imposición de manos. Manténlo avivado como que te veo que te me estás enfriando, Timoteo. Porque una de las cosas que nos pueden enfriar también son los problemas. La ingratitud, el menosprecio, el problema en el hogar. Porque hay hogares mixtos. En aquellos tiempos habían hogares mixtos. Muchos luchaban por sus parejas.
Por eso Pablo en las cartas de los Corintios, ¿qué dice? La mujer santifica al esposo por medio de la oración y el marido viceversa. Porque había muchos hogares mixtos, pero hay una promesa a la cual nos lleva la palabra. Cree en el Señor Jesucristo, no caigas del primer amor, no retroceda, confía en Dios, ten paciencia, que ese esposo va a venir y esa esposa también va a ser convertida. Pero primero tenemos que convertirnos bien nosotros. No dejar el primer amor con Dios. Porque ¿qué busca el enemigo en nuestras almas? Porque tenemos dos luchas, la interna y la externa. Y a su nombre. Tenemos una lucha interna con esta carne, que rápidamente se olvida de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ya estamos bonitos, y ya estamos hermosos, porque Dios pone gracia, hermano. Te pone una gracia que sin maquillarte, sin hacerte rabos como en el mundo, oiga, se la ve hermosa como Esther. Se lo ve hermoso. Uy, para hacerte caer de la gracia. Entonces debe haber siempre en nosotros una foto de antes, como Dios nos agarró, no como estábamos bien, cuando Dios nos sacó del lodo. Siempre tiene que tener esa foto ahí. Cuando el enemigo de nuestras almas venga a proponernos cosas ilícitas, cuando venga a proponernos mujeres, porque la casa no te atiende, pues varón, te va a decir el diablo. Mira cómo tu mujer está viendo televisión, mírala cómo está con de las amigas, y ustedes cuidado, aquí hay una hermanita que sí te atiende. Y te va a dar los platos que te gustan, arroz con menestra y chuleta. De esa manera viene a seducirnos, tenemos una lucha interna. Vamos a hablar de las dos luchas, la interna y la externa. Él es astuto, mira a tu esposo, ¿eh? ¿Cómo está? Y nada le pasa. Y tú llorando, ayunando, sirviéndole a Dios por este hombre que ni siquiera te toma en cuenta y dice que ya quiere separarse de ti. Es la lucha interna. Por eso, ¿qué nos dice la Biblia para que no retrocedamos? Segunda de Corintios. Vámonos a la palabra, hermano. Capítulo 10. Porque estas iglesias tenían la misma lucha. Pablo tenía una lucha con las iglesias. No es fácil ser pastor, ser apóstol. Capítulo 10, verso 4. Tenemos lucha, diga. Internas y con el mundo. Porque las armas de nuestra milicia fortaleza. Y de fortaleza que vienen a nosotros. El enemigo siembra la cizaña para crear fortaleza de negatividad contra el conocimiento, la palabra, las promesas, la palabra profética que Dios te ha dado, la palabra profética que en la iglesia han decretado juntos todos. ¿Qué viene? Eso es mentira. Contigo no lo es. Que se levanta contra el conocimiento para endurecer tu corazón, para hacerte retroceder. Pero la palabra, ¿qué nos enseña? ¿A quién cree usted? ¿A la adversidad o a Dios? Cuando Pedro le dijo a Jesús el maestro, maestro, yo quiero caminar en las aguas. Papito le dijo, ven Pedrito, ven camina conmigo en las aguas, sobre las aguas. Pedro caminó por un momento, pero luego que desvió su mirada, retrocedió. Si estaba el maestro encima de las aguas, flotando estaba el Señor. Pero cuando comenzó a escuchar, ¿qué más? Cuando comenzó a escuchar los vientos contrarios, significa, en términos bíblicos, espíritus inmundos. Amén. Cuando comenzó a escuchar los espíritus inmundos, ¿qué pasó? Dejó de creer en Dios. Porque estaba caminando porque creía quién lo había llamado. Pero desde el momento que escuchó, si ve como la serpiente antigua en todas las eras, en todas las generaciones, viene a susurrarnos, esa es la lucha interna que tenemos. Lucha para venir a la iglesia. Ay, te duele el cuerpo, necesitas descanso. Ay, te duele esto, te duelen las rodillas, te duele la cabeza. Luchas internas. Esas vienen de parte de quién? Del que no quiere que perseveres, sino que retroceda.
Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, dice en Hebreos Pablo. Si Dios te ha escogido porque sabe que eres un guerrero, un sobreviviente, Él no se equivoca cuando escoge un hombre y una mujer de Dios. Si usted está aquí no es por coincidencia, no es porque usted lo quiso, Dios lo buscó, lo enamoró, lo lavó con su sangre preciosa y le está dando esta palabra en estos tiempos finales por la cual muchos están retrocediendo, apartándose de la palabra de Dios y del camino. Y Él no quiere que te apartes. Por eso sale a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre sale a tiempo y hoy te trae esta palabra del Señor. Tu guerra es interna. Porque el enemigo no tiene arte, él puede venir alrededor de nuestra cabeza, él puede venir a susurrarnos, pero en usted y en mí está aceptar su consejo o creerle a la palabra. ¿A quién estamos creyendo? Tiene que creerle a la palabra, por eso es indispensable, es importante, es un deber de todo cristiano, escudriña la palabra. Para que no te venza el problema. El problema no te vence de buenas a primeras, va paulatinamente. Mientras te va debilitando, sabe en el momento específico que tumbarte. ¿Cuándo tiene que tumbarte? Es paulatinamente que va el enemigo. Ahí va, susurra, susurra. Y usted deja, y usted suelta la espiritualidad, usted suelta la armadura, usted suelta la palabra, usted suelta. Ahí viene y ¡pum! Se va. Un soldado menos para Cristo. Y a su nombre. Primero te debilita y después te tumba. Y esto no es de buenas a primeras, esto va paulatinamente, en proceso, porque Él es persistente. Amén. Primero crea fortalezas que pongan en tela de duda la palabra. Dios te ha dado promesas, camina sobre la palabra. No seamos como Pedro, que escuchó los vientos contrarios, dejó de ver a Cristo y cayó. Amén. Pero Dios es bueno, porque Él pidió socorro. Auxíliame, socórreme. Y Dios vino al encuentro y lo levanta. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Si yo estoy aquí. ¿Por qué escuchaste a los vientos y no me viste a mí? Eso hizo retroceder y hundir a Pedro. Y así hay muchos en las iglesias. Pero Dios está contigo y conmigo. ¿Qué hizo que el Señor lo saque a flote a Pedro y lo auxilie? No te quedes en silencio. El retroceso no pega gritos, me voy a apartar. No, eso está en la mente ya. Ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya no soporto más. Voy a la iglesia y los hermanitos ni un abrazo me dan. Voy a la iglesia y el pastor no me toma en cuenta. Y el enemigo se sigue metiendo cosas en la cabeza. No sirvo para nada. Mejor estoy en el mundo, en la cantina, donde me reciben mis amigos, donde me dan la cerveza gratis, está bajado de precio. Y a su nombre, allá me sirven las chicas bien. Ya no tengo que rogarle a mi mujer. Ya no tengo que rogarle a mi marido. Mejor me voy a mis amigas. En vez de ser una Ana que no retrocedió, peleó su milagro. Y Dios le otorgó la petición de su corazón. Y le dio un hijo con 3 ministerios. Eso es lo que debe hacer la iglesia que ama a Dios. No buscar la facilidad, la puerta ancha, buscar la puerta estrecha, esforzarse y pelear su bendición. Por eso somos llamados guerreros. Mire cómo Pablo le aconseja, porque las armas de nuestra milicia somos guerreros, soldados del ejército de Jehová. No son carnales. Usted no se ponga de tú a tú con él. Con el familiar, con el esposo, con el vecino, con el jefe de trabajo. Nunca, no se rebaje. Porque ellos son carne, usted es espiritual. No son, ¿qué cosa? Eso te hace retroceder, te cierra la boca, te desanima, resta. Sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Si usted y yo detectamos que nuestra pareja tiene fortaleza y el diablo la está usando para hacerme retroceder, como Ana, Penina la quería hacer retroceder. Penina la estaba amargando y lo estaba logrando. ¿Pero qué hizo Ana? Despojó toda su amargura. Vale, no soporto más. Aquí estoy, tu hija, tu pequeñita, papito.
Yo no quiero darle importancia al problema. Tú eres el importante en mi vida. Yo no le creo la adversidad, te creo que a mí nadie me va a hacer retroceder. Tú me llamaste, papá, para hacer un canal de bendición y nadie me va a hacer retroceder. Nadie me va a enfriar. ¿Quién me podrá separar del amor en Cristo? Ninguna cosa creada. Ningún problema me va a bajar la guardia. Hay muchos ejemplos bíblicos que te ayudan a avanzar con pasión y con amor hacia Dios, que te van a dar la solución, sino que no nos gusta a nosotros ahondar en la Biblia. No venimos a los cultos, no escuchas materia, y la materia, la teología es importante, porque esta es vida para nosotros, la que nos direcciona, la que nos ayuda a mantenernos firmes, y en el momento de guerra con el mundo o de la tentación, ¿qué va a hacer la palabra? Te la va a recordar y te va a ayudar a vencer el mal. ¿Cómo nosotros podemos vencer el mal? Si una persona no le caigo bien, si yo a una persona no le llego al corazón de ella y me mira mal, y yo también me pongo a la misma defensiva y nos miramos mal y estamos en una iglesia, todos dos estamos mal. Todos hemos caído del primer amor. Pero la que está en el primer amor, ¿qué hace? Si yo veo a mi hermana indiferente, llena de amargura, ¿qué hace la que es espiritual? Mi hermana, qué alegría de verte. Te amo. Te doy un bomboncito, Dios te ama. Y ahí te la ganas. Tienes una más. Una soldada más para ayudar a orar. Eso me lo dijo una sierva de la iglesia, mi pastora, dice, yo estaba en la iglesia y yo veía que una me miraba mal, la otra, y digo, Señor, me quiero ir de este lugar, mire, por eso es importante el testimonio. Y ella, el Espíritu Santo, ¿a dónde vas a ir? Tú eres igual que ella entonces. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué dice mi sagrada escritura? Que al mal lo venzas con el bien. ¡Wow! Y esa mujer rápidamente llegaba con bombones, con caramelos. Mi hermanita, y la hermana que estaba llena de amarguros por los problemas que tiene, le dice, dígame hermana, Dios te ama, yo te amo, ten ese hombre. Uy, hermanita, nunca nadie me había hecho este detalle durante años, mi esposo no me ama, me desprecia. ¿Ve? Si usted ve a una hermana así, no es porque le tiene coraje, tiene guerras internas. ¿Qué tenemos que hacer los espirituales? Ayudarlos a ellos a unirse en el amor, porque la iglesia perdió el primer amor y estaban todos ahí radicales, todos estaban uniformes, pero no unidos. Entonces Dios, ¿qué mandó a esta iglesia? Si tú me amas, ama a tus hermanos, únete, sean un solo pelotón, un solo ejército, que me ame, que me anhele, que se den direccionar por mi presencia. Amén, iglesia. Dios no quiere gente monótona, mecánica y religiosa. Dios quiere gente que ame su presencia, que anhele en su presencia, que es el director de ese lugar, que dirija al pastor, que dirija al pueblo, que dirija a la orquesta, que le cante y lo alaba a él. Y a su nombre, ¿quién vive? Todo esto a Dios le agrada. Amén. Y dice en 2 Corintios 10, porque las armas, recuerde que vamos a otro punto más, porque las armas de nuestra milicia que no son carnales. No podemos utilizar las armas carnales del pasado. Esos guantes hay que alzarlos, hay que ya botarlos a la basura. Amén. Como los boxeadores, guinden los guantes y entréguelos. Con eso no va a seguir luchando usted. De esa manera no va a mejorar a su pareja ni a su familia. ¿De qué manera nos manda el Señor? Derribando argumentos, dice, son poderosas. Créale a lo que dice el Señor. En Dios, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay en la juventud en estos tiempos? Es tu lucha con tus hijos. Ya no son como antes los jóvenes, no se dan cuenta. Son idos, son violentos. ¿Por qué? Por el celular. Y a nosotros, para que no nos moleste, le compramos una buena computadora y no me molesta. Y ahí lo deja la computadora que gobierne su cerebro. Ahora, cuando ve la situación que se ha empeorado, agravado, ¿qué hacemos? Ahora viene el psicólogo, tiene DH, TH, unas enfermedades raras que nunca en mi vida había escuchado.
es autista. A mi hijo le declararon una enfermedad rara. Su hijo es retrasado mental. Cancelo, le dije al director. Mi hijo es sano y no tiene nada. El que está retrasado es usted. Se lo dije. Y todos los días le ungía la cabeza a mi hijo. Porque era hiperactivo. Porque era inquieto. Porque yo era así de niña. Entonces te declaro un siervo, un niño sujeto, un niño normal, un niño inteligente, un niño coherente, un niño enfocado en sus estudios, un niño sabio y respetuoso. Y mi hijo es un metropolitano demasiado tranquilo. Porque las armas. Yo no busqué psicólogo. ¿Qué busqué? Oración y aceite. Dice la palabra en Santiago capítulo 5. Si alguno está enfermo, pero ¿qué hacemos ahora los hermanitos de estos tiempos? Psicólogo, tiene TH el bebé, es autista y el niño más loco se vuelve. Porque aceptaste esa potestad en la vida de tu hijo. La aceptó, el diablo tiene derecho de volverlo loco, más, cada vez más retraído, más enfermo. No, usted no tiene hijos enfermos en su casa, porque en su casa está la bendición, está el Espíritu Santo. Y a su nombre sea la gloria. Para eso estamos aquí aprendiendo, hermano. Cancele, anule todo decreto del diablo, porque eso quiere él poner fortaleza en nuestra vida para que estemos en contra de la palabra. Usted tiene el médico por excelencia, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa. Y esa enfermedad en su casa no cabe si usted es una mujer obediente, un hombre obediente. Usted tiene la palabra, el poder en su boca. Lo dice en Proverbios, que en nuestra lengua hay poder de bendición. Si el doctor le dice, su hijo tiene autismo, no tiene nada. En el nombre de Jesús, doctor, usted se equivocó de cliente, de paciente. Mi hijo está sano y de ahí para allá dale la guerra a ese enemigo que puso esa simiente en su mente y en su corazón. Y declare, mi hijo no tiene autismo por ningún lado. La maldición se ha roto. Porque la Biblia dice que Dios nos da autoridad para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra la palabra que se nos ha sido dada. Que nos ha sido dada. Y a su nombre, las guerras internas dentro de casa son estas ahora. Y la externa, el mundo, que te ofrece placeres. Admírate cómo estás viejita, tú no estabas así, hermanita. Uy, no, esta no es la hermana que yo conocí. ¿Qué te pasó, ñañita? Ñañito, tú no eres así. Ahora te veo acabado, hasta calvo te estás quedando. Externa. La tuvo Adán y Eva. Yo di una orden. ¿Cuál es el fin del enemigo? Retroceda. Y anda a verte en el espejo, mira, te has llenado de canas. Porque no duermes bien. Tan rápido las patas de gallo te han salido. Psicológicamente te bombardea. ¿Qué quiere crear? Fortaleza. Desviarte como a Pedro, vientos contrarios. Para que pierdas la pasión por lo que haces. Porque todo lo que hacemos con pasión es por Dios. Entonces, en ese momento que te tiente y te critique el enemigo por tu aspecto físico o por el hogar que lo estás ahorita, que tienes guerras en tu hogar, porque le digo algo, hermano, cuando uno ama a Dios de una u otra manera, Él va a utilizar al que se va a utilizar para enfriar. Va a utilizar al que se deja usar para enfriar. Y los enemigos son los de la propia casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la Biblia. Que nuestras armas de milicia no son poderosas. Pero hay que tener fe, pues. Mientras Pedro tenía fe que caminaba directo donde estaba Jesús, iba caminando bonito, pero una vez que escuchó, no escuches al problema, no escuches a la crisis, no escuches, hermano, a los vientos contrarios. Míralo a Dios. Y cuando quiera convencerte el pasado, sácale la foto donde Dios te sacó. Mírala. Y mírate en la actualidad. ¡Wow! Aquí estaba que ya mismo me desaparecía. Dios mío.
y acá estoy hermoso. No, yo no cambio a mi papá. Y sigo adorando, y sigo sirviendo con pasión, con amor y gratitud y lealtad a Dios. Incluso si Dios te sacó de Solca, de un hospital, de un centro de rehabilitación, tómate una foto y tenla guardada en el álbum. Ahí, sola que venga el enemigo a tentarte, enséñale la foto, este era yo. ¿Y ahora cómo estoy? Fuera, vete, Satanás. Porque Cristo está. A tu Dios adorarás y al solo servirás. Prohibido retroceder. Nosotros somos, Dios nos ha llamado para perseverar, no para retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos con amor, con pasión por la causa de Cristo. Amén, iglesia. Derribando todo argumento, derribando argumentos y toda, ¿qué cosa? Altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Yo conozco la palabra, yo sé mucha palabra, pero entre más Dios me da, más humildad. Más humildad, no sé nada. Lo que sé es porque Dios me lo ha dado. Si alguno cree ser algo, hágase que no sabe nada. Y todo llévelo a los pies de Dios, aunque le digan religioso. Una vez yo me paré en un altar directo así. ¡Pah! Me vino un dardo a la garganta y no me dejó hablar. Dios mío, tan estricto eres conmigo. Directo llegué porque llegué a la pastora me dice, venga a las 8 de la noche. Yo obedezco. Me sujeto al pastor que me invita. Llegué a las 8 y ya estaban empezando. Entonces me dice, usted me dijo que llegara a las 8, hermano. Yo iba a llegar a las 7. Bueno, yo ya no tuve tiempo de doblar rodillas. Directo al altar, hermano. En el momento que estaba en media prédica, me vino un dardo a la garganta y se me fue la voz. Me dieron agua, me engalillé todo y no pude predicar. Yo digo, Señor, ¿qué pasó? Porque no te arrodillaste antes de subir al altar. Porque aquí el que habla no eres tú, soy yo. No, que todo esto es de Dios. Lo que hacemos, entonces cuando uno pierde la pasión, ¿qué pasa? Ya no canta, ya no dobla rodillas, todo directo al altar, todo es pura letra y no hay espíritu. Todo tenemos que ser espiritual. Hacerlo en el espíritu. Hacerlo para Dios. Y lo que hacemos para Dios tiene que ser en reverencia, porque Él está aquí en esta posición, en esta enseñanza. No te la estoy dando yo, te la está dando el Espíritu Santo, que Él no quiere que retrocedas. En sus planes no está que tú retrocedas, sino que avances. Porque para cada uno de ustedes, Dios tiene planes buenos y grandes. Pero tenemos que tener claro que hay un enemigo en nuestras almas que ¿qué quiere? Que retrocedamos, que nos apartemos de los santos mandamientos, que apostatemos. Porque sabe que usted y yo en las manos de Dios somos un peligro para el reino de las tinieblas y a su nombre. ¿Quién vive? Entonces, entre más Dios nos dé, más humildad, para que el Espíritu siga fluyendo. Y terminamos con Apocalipsis nuevamente. Vamos a Apocalipsis. Hermanos, esta palabra me habló a mí también. A todos nos está hablando. Primero me habló a mí, Señor, si tú me estás dando esta palabra, porque no quieres que haga las cosas mecánicas, que le siga llorando. Y no puedo mentirle, hermano. Hubo un tiempo que no podía llorar. Y me preocupé. Pasa que cuando oro no lloro. Y esta no es luz, no hay que llorar solo por la necesidad. No hay que llorar solo cuando estamos en desierto. Aún por gratitud hay que llorar. Algo me está pasando. Y me metí en ayuno. Y comencé a llorar. Tiene que preocuparse que cuando usted ore, no le llore. Tiene que preocuparse, porque eso significa que está perdiendo la pasión. Siempre antes de entrar en guerra y de peticiones, adórenlo. Eso lo va a conllevar a entrar a la presencia. Porque la Biblia dice, ¿quiénes subirán al monte de Jehová? Salmo 24. Limpios de manos, puros. Entonces hay impurezas que no nos dejan derramarnos ante Dios. Los que no han elevado sus almas a cosas vanas ni han jurado, hay que limpiarse, hay que pedir perdón todos los días por las impurezas. Porque tenemos guerras externas. Los solteros, más todavía.
todavía. Son los que más guerras tienen. Distintas a los casados. Siga adorando a Dios. Sí. Ay, que porque la hermana tiene más de 50 años. Perdóneme lo que voy a decir. El diablo no respeta edad. Es terrible. Por ahí le toca un viejito. Anda, sedúcela a la sierva. Ay, por favor. ¿Ya vio? Hasta flores le lleva. ¿Ya? Hermano, por algo soy pastora. Conozco a este enemigo. Le digo el enemigo, no, él no es amigo de uno, es enemigo de nuestras almas. Anciana me ha hecho caer en la iglesia. Por eso le digo, es atrevido, no respeta nada. Respeta a las mujeres de oración, temerosas, y varones temerosos. A eso respeta, que están con obediencia en el primer amor, en la brecha. A eso le tiene repetir. A los que leen Biblia le tiene repetir. Usted sabe que con la Biblia huye. No que esta es la autoridad nuestra. Usted solo use la autoridad y explotó ese espíritu. Se va. Y usted va a sentir una atmósfera de paz, de armonía y de bendición. La palabra y el espíritu tienen que ir de la mano. Amén, iglesia. Entonces el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado. Ya vemos por el detector que nos es la palabra, de qué manera podemos caer del primer amor, ¿no? Hay muchos factores, hay muchas situaciones que nos pueden hacer caer del primer amor, como Pablo, que estos espíritus que escuchó, Dios mío, ay, Dios mío, no jugamos, maestro, con el dueño de la naturaleza. Mientras él sea el dueño, usted no se va a hundir nunca. Caminará sobre problemas. Dios más bien le va a revelar, mira, hijo, hasta estos vientos me obedecen. ¿Y ustedes por qué no me obedecen? Y el Señor le dio una palabra a los vientos y obedecieron. Porque el diablo cree y tiembla delante de Dios. Y nosotros somos más rebeldes. Y le digo, tranquilo, cállense. Porque Dios es santo. Es el dueño de todo. Usted y yo estamos con el dueño de todo. Nunca dude de él, hermano. Usted está con el que tiene la llave y abre y nadie cierra. Por eso nunca, ni por la gente que se le hace retroceder. Esa palabra no puede estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Retrocede, mira acá te va a ir. No, cambie su salvación por cosas momentáneas. No cambie la gloria de Dios por este mundo. Mucha gente ha retrocedido, hermano. Y vinieron, negociaron con el diablo. Y ahorita están muertos y sus hijos y son cristianos. No negocie su salvación. Su salvación no tiene precio, es invaluable porque Cristo ya la pagó. Y es lo que quiere que usted y yo caminemos con el primer amor siempre. Él es nuestro primer amor. Amén. Él es, y el amor todo lo sufre. ¿Qué dice 1 Corintios? Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no deja de ser. Y por amor a Dios, no importa el sufrimiento, es momentáneo, esta breve tribulación momentánea os producirá un cada vez y más excelente peso de gloria. Entre más sufrimiento y procesos, más fuerte y más autoridad vas a tener para defender potestades, gobernadores y principados. Para eso son los procesos. No para retroceder y desanimarnos, sino para ceñirnos de autoridad. Por eso que dice el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos mismos, les mandó a poner las 6 armaduras. Amén, porque la armadura está compuesta en 6 cosas. Está la coraza, está el yelmo, está la espada, está el calzado, está el escudo. 6 cosas tiene la armadura. 6 piezas tiene la armadura. Usted no puede ponerse 4 ni 3. Las 6 piezas tiene que ponerse. Nosotros no podemos andar desarmados ni luchar carnalmente, sino espiritual. Y este altar es nuestra victoria. Aquí le dio la victoria a Ana, aquí le dio la victoria a Moisés, aquí le dio la victoria a Josué, y así nos dará la victoria a nosotros. El altar es donde usted se rinde ante Dios. Donde tú te rindas, así sea en el baño, en silencio, para que nadie te escuche, y le lloras a Dios y abres tu corazón, como le abrió Zaqueo la puerta de su casa, la salvación entra para ti y toda tu familia. Y a su nombre,
arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, porque hay amnesia espiritual. A veces somos como el pueblo de Israel. Fáciles, olvidamos todos los favores que Dios nos ha hecho. Y tenemos más presente el mal. Fácilmente nos olvidamos que Dios existe y que hay ángeles que nos rodean. Y más presente lo tenemos al diablo. Y a su nombre. Recuerda de dónde estás. El Señor le dice, recuerda de dónde te saqué. ¿Qué pasó? Al principio me amabas, me adorabas, me servías. Si te pedían colaboración, sin titubear, dabas. Porque la memoria está fresca. ¿Cuánto gastamos en cajas de cerveza, en buenos whisky? A las mejores discotecas. Nos endeudábamos con concesionarias de carros. Hoy, este año, ya 2 años, 3 años, ya no me vale este carro, compro otro. Mucho mejor. ¿Cuánta inversión en la brujería? Y cuando nos piden una colaboración en la iglesia, Dios no cobra. Ahí salió un TikTok que Dios no cobra ni coge diezmo, que eso era en el tiempo de los cuatitas. Ahí sí hacemos memoria de la Biblia. ¿Sí ves? ¿Por qué? ¿Qué quiere el enemigo en nuestras almas? Que tú no diezmes para que la iglesia no crezca y vengan más almas. ¿Cómo van a venir más almas si la iglesia está pequeña y crece? Dios necesita financiamiento también. Y el financiamiento lo da a través de nosotros. Y si usted le da a Dios para la obra, Dios te va a dar lo que tú necesitas en tu casa. Y a su nombre. Mira, hermano, lo digo yo, que no tenía trabajo. Dios le tocó a un varón de España, que es pariente mío. Le mostró mi necesidad. Y le dijo, diezmale $200 al mes. Yo no era servidora. Perdón, yo era servidora, no era pastora. Porque le lloré una noche. Señor, no me sale trabajo. Las puertas no se me abren. Tú eres el que abre las puertas, Padre. Porque yo sabía belleza, me gustaba la decoración, sabía arreglar casas y decorarla. Padre, no me sale. No es que yo no quiero trabajar, Señor. No puedo vivir así. Tus hijos no son mendigos. Le lloré esa noche sola, que nadie sepa mi necesidad. Porque nunca la demostré en la iglesia, la necesidad que yo tenía. Y hermano, me llama este pariente y me dice, Dios te bendiga, Lupita, ¿cómo estás? No sé, tuvo un Señor contigo que tú llorabas, que estabas necesitada. Es que no hay trabajo en Ecuador. No hay trabajo. Mire, Dios le había dado la información. Tranquila que yo le voy a mandar una mensualidad de $200. Y eso fue hace años. Hace más de 15 años atrás. Y este varón tuvo un accidente. Casi pierde la pierna. Pero por cuanto me había ofrendado 200 mensual, no la perdió y le dieron una indemnización de 100.000 euros. Y él cobra 1.000 euros por la indemnización mensual de su trabajo, por daños laborales. Hasta ahora él no trabaja y él cobra su platito. Y él me dijo, si no te hubiera ofrendado los $200, yo estuviera muerto, me dijo. Pero Dios no lo permitió. Y él me siguió, hasta cuando Dios quiso que esa llave esté abierta, él me siguió ofrendando. Y ya cuando se me abrió una puerta en un trabajo, ya se cerró esa llave. Así es Dios. Pero yo no me enojé. Ay, ¿qué le pasó? Nunca más me mandó. No, gracias. Fuiste en el tiempo preciso una ayuda y yo te bendigo en el nombre de Jesús y sigo orando para que Dios te salve. ¿Sí me entiendes? Porque todo es hasta el tiempo que Dios desee. Uno no depende del hombre, depende de Dios. Y Dios me abrió una puerta de trabajo y ahí trabajé 3 años más en esa casa. La dueña de casa me amobló mi departamento que no tenía ni dónde sentarme y Dios me prosperó. Pero tuve tiempo de desierto donde el enemigo me hablaba y me decía, retrocede, vuélvete al mundo, nadie te quiere. Me vino una depresión terrible. Pero yo en ese momento de depresión, ¿qué hice? Lloré, me amanecí llorando, hermano. Y Dios me abrió esa puerta. A veces las cosas las necesitamos pasar para que nunca soltemos el primer amor. ¿Acaso Dios, pastora, quiere que suframos? No, son procesos que nos ayudan a depender y enfocarnos y conectarnos siempre con Dios. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que no esté cómoda ni estancada, sino que siempre anhelemos que Dios esté en nuestra vida y esté en primer lugar en nuestro corazón. Nunca lo desplace al Señor por el oro, ni por la plata, ni por lujo. Nunca desplace lo eterno por lo efímero. Y a su nombre, Dios siempre quiere ser el
primer amor en tu vida, en tu vida, en tu vida y en la mía. Y cuando no sienta orar, descanse y levántese a orar, ya descansado. Porque esto no es religiosidad. Padre, estoy cansado, pero yo me voy a levantar a orar con pasión. Prenda la adoración, enciérrese en su cuarto y va a ver cómo se va a derramar ante Dios como María. Y una nueva unción va a recibir en su vasija. Y a su nombre, unción fresca. Una unción que Dios le va a dar para sanar, para liberar y para seguirle sirviendo a Dios con pasión. Y donde usted predique, la gloria de Dios se va a manifestar y todos la van a sentir. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Dios no quiere que lo desplace a él, sino que siempre lo mantenga en el primer amor. Recuerda, por tanto, y con esto terminamos, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A qué lo llamó el Señor a esta iglesia? Dice, papito, así. Mi padre es así, tiene que arrepentirse. Porque Él nos conoce. Preferimos la novela. TikTokear. ¿En qué momento has doblado rodilla ante mí? Que soy tu Dios. Y a su nombre. Dios es celoso con su pueblo. Lo digo yo. Dios es celoso con nosotros. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiente. Y hoy es un día de arrepentirse. Y reconocer que muchos hemos caído del primer. Que lo hacemos mecánicamente todos, ya no con pasión. No son todos, pero la mayoría. Y si tengo que arrepentirme, por si acaso lo hago. Amén, iglesia. Porque es lo más lindo, reconocer que Dios tiene la verdad siempre porque nos conoce. El Señor mandó a esta iglesia a arrepentirse. Amén. Porque Él no quería que ellos se pierdan. No quería que su nombre se borren del libro de la vida. Porque el descuido espiritual te puede costar la vida eterna. Y Dios no quiere que en estos tiempos, donde ya está la antesala el anticristo preparada, la iglesia se descuide. Por eso Dios está demandando que en Ecuador la iglesia se arrepienta y volvamos a las primeras obras. ¿Cómo hacíamos las primeras? Pastora, deme las llaves, voy a limpiar la iglesia y me voy a encerrar con Dios, primer amor. No voy a pedir progreso, no me dé nada, voy a traer una escoba nueva. Un viernes, ¿qué es para papá? Estás en el espíritu, es para Dios. Todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas para Él, no para que el hombre me vea, no para que me vea mi pastor, no para que vea la pastora, no, para Dios. Y usted caminará sobre las aguas como Pedro, sin hundirse. Entonces necesitamos reconocer, número uno, que estamos mal y arrepentirnos. También reconocer que estamos mal es que no traes amigos a la iglesia. Vienes solo, perdiste el primer amor. Ay, que no quieres saber nada de Dios. Porque ya no hay amor para convencerlos de que vengan. Cuando tú estás en el primer amor, no sabes a quién predicarle, ñañita, vamos, yo sé que Dios te va a dar una palabra hoy. Y la traes. Yo te pago el carro. Te voy a obsequiar una Biblia. Primer amor. Hello. Hemos dejado de hacer todas estas cosas que a Dios de verdad le agrada. Hemos perdido el primer amor. Porque tú das de gracia lo que de gracia recibes. Recibiste liberación, recibiste salvación. Ahora voy a impartir lo que Dios es real y voy a hacer que mucha gente venga a los pies de Cristo. Ya muchas veces ni venimos ni con la familia. Ahí quédense, piérdanse. No, has caído del primer amor. Vamos a la iglesia. ¿Qué pasa que mi hija no puede venir? ¿Qué pasa que mi hijo no puede venir, padre? Saca el obstáculo, Señor. Voy a la casa de él y lo unjo. Voy a ungir a su esposa, aunque no me caiga bien, pero Dios mío. Ayúdame a amarla, Padre. Porque hay nueras que no se dejan amar de la suegra. No son como Ruth. Ya se ha escaseado. Hasta las cristianas han cambiado. Porque ya hemos caído. Porque así tu suegra vuela en escoba. Y tú la ves a las 12. Padre, ahí va la profeta, papá. Va a profetizar, padre.
primer amor. Al mal se lo bese con el bien. Espíritu Santo, que ya no levante un altar para los ídolos, sino un altar para ti. Muéstrale quién está detrás de los ídolos. Ahí está en el mundo. Gracias, mi padre. ¿Sí ves? ¿Caemos o no caemos? Son detalles que nos está detectando el y mi hija está cayendo el primer amor. Pero cuando tú estás liberada, nuevecita, el Espíritu Santo te ha bautizado, uno anda, pero ay, tataramaquirarabasanda. Uy, papito, yo te quiero liberar en este día. Yo te quiero liberar. Suegra, la amo, pero tengo que liberarla de este espíritu contrario. No sabes a quién liberar. Está el espíritu metido ahí. Quieres dar de gracia lo que gracia Dios recibe. Pero ya cuando uno empieza a menguar, uy, esta es mi enemiga, me está haciendo brujería para que yo me muera, para que mi hogar se destruya. No, no. Ahí está la profeta. Tócala, libera el Espíritu Santo. Sálvala a mi familia, salva a la familia de mi esposo. Y tú vas a ver el cambio inmediato, cómo Dios va a tratar con ellos. Porque yo lo digo por experiencia. Dios me escucha oraciones cuando oro por las almas, no cuando pido dinero. Por eso yo no le pido dinero. Tú sabes mi necesidad y lo que quiero hacer para la iglesia, Padre. No pidas, yo toco. Y así es. No pide. Y la hermanita, le voy a dar 50 tazas para los varones en esta semana. Gloria a Dios. Porque es lo que quiere que oremos. ¿Por quién? Intercede por los militares, por los policías, para que Dios limpie, por los políticos. Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, por los hogares, capítulo 3, por las esposas. Ahí está todo. ¿Cómo debemos de orar? Limpia esta tierra, según de Crónicas 7:14. Yo quiero ver un país limpio. En el primer amor, usted no va a orar por dinero, usted va a orar por su país, por la tierra, por los niños que están siendo maltratados, por los pedófilos. Usted va a orar por todos ellos. Señor, conviértelos. A mí me convertiste, conviértelos ahí. El primer amor. Te conduele de que alguien se vaya abajo. Nadie va para abajo, papá. Todos tenemos que subir. No retrocedas. No permitas que el enemigo te llene el corazón de cizaña, te contamine el corazón. Ya no estamos para perder el tiempo. Lo dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Entonces nosotros que somos la luz, y si la luz parpadea, más va a ganar ventaja las tinieblas. La luz no puede parpadear. ¿Sabes cuándo parpadea? Nos está anunciando que estamos retrocediendo y que las tinieblas están avanzando y ganando territorio. No, no, no. La luz tiene que estar bien encendida. Cuando la lámpara está bien encendida, está llena de aceite. Y este es el tiempo de arrepentirse y pedirle a Dios más aceite, más palabra, más presencia. Y la única manera de obtener eso es a los pies de Dios, llorarle a Dios. Padre, es verdad, me está llenando de resentimiento. Con facilidad me airo. Me he contaminado, Señor, por oír conversaciones que no te agradan. Ayúdame, limpia mi corazón. Hoy me arrepiento, vuelvo a hacer la oración de fe. Quiero volver al primer amor, papito lindo, y nunca soltarme de tus pies como María, que dio lo mejor de ella, que no prefería estar en la cocina, que esa no era su preferencia es estar escuchando tu palabra y a los pies tuyos. Y ungió al maestro, conquistó el corazón. Hubieron mujeres que conquistaron el corazón de Dios y hombres también. Y este es el tiempo de hacerlo sentir bien a Dios. Este es el tiempo de caminar agradándole a Dios, bajo la voluntad agradable y perfecta, no la permitida, sino agradable y perfecta. Ellos estaban caminando bajo la voluntad permitida y Dios los volvió a la senda antigua. Volveos, paraos los caminos, dice el Señor, y mirad bien la senda y volveos a la senda antigua. Amén, iglesia. Eso nos ha enseñado Dios a la luz de su palabra. Si alguien tiene alguna pregunta. Todos están ya. Entendemos todo el mensaje. El mensaje, yo soy más que expositora, mensajera. Pero ahí estamos, mi hermano. Lo importante es que se predique la sana doctrina y que se entienda. ¿Sí entendieron el mensaje, hermano? ¿Qué nos puede hacer retroceder, no? Entonces tenemos que estar apercibidos porque este es un detector que nos confronta y nos dice, ¡alto! Mira bien cuál es la senda. Si nos estamos desviando, ¿qué hace el Señor? Nos encamina porque Él nos ama y somos de Él. Pertenencia del reino de los cielos. Por eso nuestro nombre que está. Pero antes de terminar, hermanos míos, ahí en Apocalipsis mismo, gracias Espíritu Santo, antes de terminar, me dice el Señor que no deje inconcluso nada. Mira lo que el Señor le dice
a la iglesia, ya me estaba olvidando de esta parte, porque no puedo dejar sin recompensa a los obedientes. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, una secta que sale de un diácono que pertenece a la iglesia primitiva. Eran seguidores de él. El diácono Nicolás no era, de donde sale esta secta, no era el apóstata. Era un hombre de sana doctrina que se reservó en su iglesia y le sirvió a Dios. Pero los seguidores de él convirtieron la doctrina del evangelio en herejía, en libertinaje, en inmoralidades. Entonces se convirtieron en una secta, como estamos ahora viendo, la secta de los pares sufrir. ¿De dónde salieron? De los evangélicos. ¿De dónde salió la secta de los testigos de Jehová? De los evangélicos. ¿De dónde salió la secta de los mormones? De los evangélicos. Nicolaitas. Entonces ellos aborrecían esa secta por cuanto habían distorsionado la palabra. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué le dará a Dios? El cual está en medio del paraíso. Ese mismo árbol que Dios lo sacó del huerto del Edén está en el cielo. ¿Dónde está el arca de pacto? En el cielo. Dios la desapareció. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Enterrado y no sabemos dónde. Pero así es Dios. Este árbol ahora está en el cielo. Y de este árbol nosotros, la iglesia, vamos a comer para vivir eternamente. Este árbol va a sanar a los que suben enfermos. Este árbol va a sanar a todos los que murieron de cáncer, quemados, los va a renovar, los va a sanar y los va a hacer vivir por muchos años. Muchísimo. Dice que el de 100 años, dice Apocalipsis, bueno, esa es otra enseñanza que le tiene que dar el pastor. Del de 100 años va a ser como un niño. Vamos a vivir 1000 años de gracia y de ahí vamos a ser probados nuevamente. Porque el enemigo va a venir a tentarnos. Pero nosotros que somos entendidos y vamos a estar con Dios, Jesucristo, aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén, por supuesto no le vamos a fallar. ¿Amén o no ven? Desde ya tiene que ir mentalizando eso. No vamos a escuchar nunca más al engañador. Amén. Entonces, ¿qué recibiremos si nosotros nos arrepentimos y volvemos a la senda antigua, al primer amor? Vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios que me hayan entendido. Amén. Por esta palabra le doy a Dios bendición. Porque esta palabra nos habla a nosotros primero. A mí me ha hablado de una semana. Dios mío, parece que el detector también me está dando señales a mí. Sí, hermano. Porque a veces uno se cansa y Dios mío, tú ya sabes mi necesidad y me acuesto a dormir. Que porque soy sacerdota, pastora, ¿no? Con más razón tienes que orarme. Estás como que me estás tambaleando en el primer amor, Lucas. Lees porque tienes que exposición, lees porque tienes que llevar congresos, lees porque tienes que llevar mensajes a los ayunos, lees porque tienes que llevar mensajes a células, pero estás leyendo cuando estás libre. ¡Wow! Me habló fuerte, Señor. Gloria a Dios por estos temas que necesitamos en estos tiempos. Y en este tiempo, hermanos amados, muchos están retrocediendo. Y no nos estamos dando cuenta que es una de las señales claves de la venida de Cristo. De que tenemos que afirmarnos más. Y la única manera de afirmarnos, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura? Armadura. Para que podáis estar firme. ¿Y de qué manera derribamos fortalezas que vienen a la mente contra el conocimiento? Se rebelan contra el conocimiento. Armas poderosas. Con ellas vamos a vencer las luchas internas y las externas. Póngase de pie. Que Dios bendiga al pastor Luis, el ángel de esta iglesia. Que lo siga direccionando, que le siga dando temas. Que el Señor siga guiando a este pueblo en el primer amor. Hablar de estos temas no es fácil. A muchos no les gusta que los exhorten, pero la exhortación nos despierta, nos anima. Vamos a orar, hermanos. Si hemos decaído, a pesar de que hacemos obra, de que nos congregamos, de que cantamos, a pesar, mis hermanos queridos, de que aún liberamos, esos son dones.
Son dones moviéndose y Dios respaldando su palabra. Pero eso no significa que estemos en el primer amor. Pero hoy día nos ponemos a cuentas con nuestro Señor. Confían en Jehová.